Voy a compartir esta predicación, está titulada Caminando en la Gracia del Señor, pertenece a la secuencia de temas que hemos estado tratando en las últimas semanas, y el subtítulo es Personas que dejan huella. Bien. Antes de leer el texto bíblico, para quienes no están tan habituados, siempre llevamos una secuencia temática. Hemos hablado de caminar en la gracia del Señor y de cómo, por supuesto, ese es de alguna forma la marca de la vida cristiana. Pero también eso implica que cada persona, en toda generación, en su tiempo, tiene que responder adecuadamente a las preguntas apropiadas, tiene que responder, por supuesto, al contexto, tiene que responder a los desafíos, a las necesidades que van surgiendo en el momento que le corresponde vivir y llevar adelante su vida cristiana. Y una buena pregunta hemos dicho que es esta. Todos nosotros debiésemos hacerla en todo tiempo y, por supuesto, debiésemos hacerla en nuestro contexto, en nuestra cultura. Señor, ¿qué quieres de mí? Es una pregunta que debe siempre estar guiando nuestra vida cristiana. Y hemos dicho que esa pregunta debe estar también asentada en quién es el Señor. Por supuesto, la comprensión, las preguntas correctas y las acciones coherentes emergen primero del carácter de Dios. Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Por qué vivo de cierta forma? ¿Por qué debo vivir? ¿Cuáles son los mandamientos que rigen mi vida? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuál es el referente? El carácter del Señor tiene que estar ahí, por supuesto, en primera plana. Si no, podemos crear nuestros propios caminos y, por supuesto, eso no es correcto porque no podríamos responder adecuadamente a la pregunta. También tenemos que entender que al comprender el carácter de Dios tenemos que hacer alguna pregunta correcta respecto de qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso tiene que estar absolutamente claro en todas las personas que viven en la gracia del Señor, para que cuando nos preguntemos qué es lo que pide Él de mí, tengamos una respuesta que venga, por supuesto, de este relacionamiento y asentado en su palabra bendita. Hemos entonces, bajo esa lógica, analizado una serie de temáticas, aquí hay algunas de ellas, caminando en la gracia del Señor, ¿qué quieres de mí? Es la pregunta, y ahí están algunos de los temas que hemos tratado. Respondiendo a su misericordia, avanzando por la senda recta, viviendo en sus planes y proyectos, colaboradores de oro, poder que sobreabunda, padres que dejan herencia, que tratamos la semana pasada, y hoy personas que dejan huella. Bien, considerando eso, entonces leemos nuestro texto bíblico del día de hoy. Dice así en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 25. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermosa palabra del Señor, ¿cierto? Oremos un momento. Señor, estamos en tu presencia. Humildemente queremos pedirte que nos dirijas en el estudio de tu palabra, que sea un tiempo de reflexión profunda, donde cada uno de nosotros escuche en su corazón lo que tú quieres decirnos. Te pido que tengamos un corazón humilde, dispuesto, Señor amado, que cualquier orgullo que esté en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, sea apartado en este momento para que demos libre acceso a tu palabra bendita en nuestra vida. Gracias, Señor, por estar aquí, que tu Espíritu Santo obre con gracia y poder en medio nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí está la primera sección de este pasaje. Dice ahí en la versión Reina Valera 1960. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Este pasaje está circunscrito a una realidad bastante concreta. El apóstol Pedro escribió a un grupo de personas que estaban fuera del ambiente tal vez más cristiano de esa época. Eran personas que estaban viviendo hacia el norte, de la zona más conocida, donde el cristianismo aún no había impactado tan profundamente. Él se decía escribirle porque muchas de esas personas hacían una pregunta: ¿es posible vivir para el Señor? ¿Es posible tener una vida coherente? ¿Es posible ser una persona que constituya tal vez un buen ejemplo para la vida de otros? Incluso en aquellos y especialmente en aquellos que no conocen al Señor. ¿Cómo impacta la vida cristiana finalmente en aquellas personas que sin conocer al Señor tienen simplemente un contacto con alguien o tienen un contacto con aquel que profesa la fe cristiana? ¿Cómo es que esta persona entonces puede llegar efectivamente a impactar esa vida? Así es que cuando Pedro les escribe a este grupo de personas, comienza a enseñarles que la vida cristiana tiene que ser coherente con las convicciones y que esa coherencia, esa convicción, tiene que quedar plasmada en todo lugar, en toda circunstancia, a todo evento. Así es que uno de los elementos que toca es este. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Aquí está otra versión, dice así: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. No hay ningún mérito en aquello. Dice, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Es distinto, ¿no? Acá entonces está tal vez la enseñanza del apóstol Pedro, circunscribiendo el sufrimiento más bien a un espacio de la voluntad de Dios, pero en la medida que haga el bien, en la medida que esté soportando con paciencia la buena voluntad de Dios y reconozca aún los desafíos y las complejidades en el marco de lo que Dios tal vez ha permitido en mi vida. Esto sí es reconocido, dice el apóstol Pedro. Y es importante porque le está diciendo a las personas: no importa que ustedes estén alejados de los grandes círculos cristianos, no importa que ustedes estén alejados de los grandes líderes, no importa que ustedes estén alejados de los grandes centros de estudio donde tal vez se está desarrollando la palabra. El conocimiento que tienen, la obra del Espíritu, la obra de Cristo en sus vidas es suficiente para que ustedes puedan entender entonces su realidad de una manera distinta y puedan impactar a la comunidad que está alrededor de ustedes. Una comunidad que no tiene conocimiento de Dios, una comunidad que evidentemente no está buscando al Señor. Por lo tanto, Pedro les traspasa una cierta responsabilidad y les llega a decir: es obvio que si uno sufre por haber actuado mal, en realidad, o de alguna forma llega a ser paciente con aquellas cosas con las cuales ha actuado mal, no hay ningún mérito en aquello. Esto se trata de sufrir y aceptarlo en la medida que estoy haciendo lo correcto. Bueno, como complemento de eso, el apóstol Pablo enseñaba algo similar. Aquí está en Filipenses capítulo 1, versículo 29, lo hemos visto con la unión femenina, cuando les dice que tienen que vivir como ciudadanos del cielo, dignos del Evangelio. Es un llamado profundo. Este es el llamado para todos aquellos que conocen al Señor, dice el apóstol Pablo: vivir como ciudadanos del cielo y dignos del Evangelio en todo lugar. Entonces, este creer en el Señor, este vivir como ciudadanos del cielo, dice el apóstol Pablo, tiene al menos dos grandes privilegios. El primer gran privilegio es creer en Cristo, dice él, y el segundo gran privilegio es sufrir por causa de él. Y creo que tal vez nos quedamos siempre con la primera frase, pero no con la segunda. No lo asociamos a un privilegio en particular, porque honestamente, ¿quién puede considerar un privilegio el sufrimiento? En realidad, los seres humanos, todo lo que hacemos es más bien para buscar la felicidad y rechazar el sufrimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo dice allá en Filipenses que son dos grandes privilegios. Una vez más, no está diciendo que sea un sufrimiento en la nada, está hablando de un sufrimiento que es permitido en la voluntad de Dios y que uno debe entender como consecuencia de querer vivir el Evangelio en profundidad, de querer vivirlo con convicción. Entonces, él dice dos grandes privilegios: creer en Cristo, y otro privilegio es sufrir por causa de él. Y luego agrega el apóstol Pedro, sigo en el versículo 21, dice él: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, lo que él está pidiendo es simplemente que nosotros repliquemos el ejemplo de Jesús. No está pidiendo nada distinto. La otra versión dice así: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Es mucho más directo todavía el apóstol Pedro. ¿Bien?
Este es el llamado de Dios. Hay que hacer lo bueno, aunque eso significa que tengas que sufrir. Hay que hacer lo bueno. Y si se va a sufrir, dice el apóstol Pedro, que sea sufrir por causa de hacer lo bueno y no lo malo. Y usa esta expresión. Él es su ejemplo, y se refiere a Jesucristo. Él es su ejemplo, y deben seguir sus pasos. Ejemplo. Hemos hablado en el título de personas que dejan huella. Dejar huella implica esta idea de ser un ejemplo para otros. Personas que dejan un ejemplo, personas que son valiosas, que son inspiradoras. El significado de ejemplo, ahí está, significa, desde la etimología, sacar o tomar de, se aplica en la moral, en la pedagogía, en la retórica, en la lógica, porque es de suma relevancia para la comunicación y por supuesto para la transmisión del conocimiento. El ejemplo no solo ilustra, sino que también describe y actúa, por lo que tiene capacidad formativa. ¿Bien? El ejemplo permite entonces formar la vida de otras personas, permite conectar mucho más fácilmente la experiencia con la experiencia del receptor. Claro que sí. Uno puede explicar y uno puede hablar desde la teoría, pero a veces una ilustración es mucho más profunda en la vida de las personas. ¿Sí? Una imagen a veces vale más que 1000 palabras, dicen algunos. ¿Sí? El ejemplo, decía Schweitzer, aunque también es una frase que se le atribuye a Einstein, él decía, el ejemplo no es la mejor manera de influir en los demás, es la única manera, decía él. ¿Bien? Pensando no solamente en un mensaje que se comunica, sino que en una vida que se transmite. La palabra ejemplo puede ser interpretada así: modelo a seguir, pero también a evitar. Un modelo, una referencia, una persona o acción que sirve como guía moral o conductual. Se puede usar en ese sentido. Algo que es una referencia tanto negativa como positiva. También puede ser usada en el sentido de persuasión, que inspira e impulsa un comportamiento similar. Hay gente que desde su ejemplo, hay gente que desde su conducta inspira la vida de otras personas. ¿Bien? En ese sentido también se entiende la palabra ejemplo. Prueba o ilustración. Se usa en el método científico, por supuesto. Una evidencia que refuerza o valida una idea. Un ejemplo. Algo que permite validar la información. Y por último, una copia o reproducción. También se ha usado así a través de la historia. La copia de un texto original. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hablaba del periódico, por ejemplo? Este es un ejemplar, decían. Y viene la idea de ejemplo, ¿sí? Algo que se replica, una copia, una reproducción. Esa es la idea. Entonces, la palabra ejemplo tiene que ver con todos estos elementos. Un modelo a seguir, que ayuda a persuadir, que ayuda a inspirar, que es una prueba, que es una copia de algo original. ¿Bien? Ahí está la palabra ejemplo. Entonces, implica un modelo que debe ser imitado. ¿Bien? Un modelo, una referencia. Es algo que se recibe. Es algo que no puede ser alterado. Se comunica y modela mediante el diálogo reflexivo que busca desarrollar el pensamiento crítico, pero basado, por supuesto, en esa humildad intelectual. Alguien está recibiendo una instrucción o un mensaje a partir de una enseñanza, pero también a partir de un ejemplo de vida. Se modela mediante la aplicación práctica en escenarios concretos. El ejemplo tiene que ver con lo teórico, pero tiene que ver profundamente con las cosas del día a día. Tiene que ver entonces con aquellos aspectos concretos. La forma en que yo actúe modela la vida de las personas. ¿Esa imagen les dice algo más? ¿Sí? Ese es un buen ejemplo. Dije varias cosas, pero la imagen, que es un ejemplo, claro, simplifica y te está diciendo algo. ¿Ven? Y ahí no tengo mucho que agregar. ¿Ha sido importante el ejemplo a través de la historia? Claro que sí. Aristóteles lo usaba en la retórica, en la paradigmata, como decía él. Él lo usaba como una herramienta persuasiva, decía que era necesario usarlo desde ese punto de vista. En la Edad Media se le llamaba exempla, ¿no? Que eran breves narraciones como con una moraleja que se usaban en los discursos y en la enseñanza en general. Así es que el ejemplo tenía que ver con narrativa, tenía que ver con anécdota y tenía que ver con debate. Se utilizaba y se ha utilizado a través de la historia. Pero tal vez uno de los ejemplos más cercanos en la historia es el ejemplo del modelo rabínico, de la tradición rabínica. Ahí tenemos. El ejemplo era el núcleo de la transmisión pedagógica. La instrucción teórica tenía que encarnarse.
Un maestro, un rabí, no sacaba nada con tener hermosas palabras y enseñar a las multitudes si su vida no estaba alineada con esas palabras, si no había coherencia con lo que estaba enseñando. La coherencia era absolutamente relevante. Nadie seguía a un maestro que hablaba bonito, pero que vivía incoherentemente respecto a esas convicciones. Los maestros que eran seguidos eran al menos aquellos que tenían un gran discurso, un discurso coherente con las Escrituras, pero que al mismo tiempo demostraban con su vida cómo es que ese mandamiento, cómo entonces que la tradición, por último, podía aplicarse en el día a día y tenía una respuesta coherente para las necesidades. El maestro enseñaba a través de sus acciones. De hecho, el concepto de pedagogía viene del paidos, del niño que es guiado, ¿cierto? El que es tomado de la mano y es conducido por alguien. Un maestro que toma de la mano y permite entonces ese contacto diario de tal forma que su vida sea observada por el estudiante o por el discípulo. Así es que el maestro enseñaba a través de sus acciones, su estilo de vida y su interacción con la comunidad. El discípulo tenía que memorizar leyes, la enseñanza del maestro, pero además tenía que observar el comportamiento cotidiano del maestro. Así es que esa era la forma de asimilar los mandamientos en las situaciones reales. No había otra forma. Esta era la manera. Así es que cada persona que quería ser un maestro de otros tenía que ser absolutamente responsable porque su vida formaba la vida de los que estaban a su alrededor. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo en algún momento dice que no se hagan maestros muchos de ustedes? ¿Sí? Tengan cuidado con esto, porque es una alta responsabilidad. Puedes decir, puedes comunicar, pero si la vida no está alineada con esas convicciones, algo va a pasar y puedes terminar formando inadecuadamente a los que están a tu alrededor. El objetivo era que el maestro moldeara de tal forma al aprendiz que éste lo superara. El estudiante tenía que llegar a ser mejor que el maestro, garantizando así el desarrollo del conocimiento, pero sobre todo el bienestar social. Miren qué importante. Me da la sensación que hemos perdido estos conceptos, ¿cierto? Esa responsabilidad social de hacerme cargo de la vida de los otros y que de alguna forma implique esa responsabilidad también social, que implica, por supuesto, invitar a una vida nueva, pero enseñar esa vida nueva a partir de las acciones. Hoy día es muy complejo que las personas no solamente comuniquen, sino que muestren con su vida una vida distinta. Lo que plantea este concepto rabínico del tiempo de Jesús es que el bienestar social se cuidaba entre todos, porque entre todos se formaba a las nuevas generaciones y todos eran responsables de las nuevas generaciones. Así es que moldear a través del ejemplo era una responsabilidad que todos tenían que asumir. Por supuesto, era responsabilidad tal vez de un maestro en términos directos, pero todas las personas adultas dentro de la sociedad tenían que moldear la vida de los otros. Todos los padres de familia, todas las madres tenían que moldear la vida de sus hijos. Así funcionaba. De tal forma que los hijos tuviesen mejor herramienta que los padres y de tal forma que el bienestar social se cuidara entre todos. Pero ¿cómo hacer esto en una sociedad tan tremendamente individualista? Donde cada quien cuida lo suyo. Y entonces vuelve a la Escritura y el apóstol Pedro habla de pensar en los demás, de pensar en los otros. Donde el apóstol Pablo también va a decir, enfoca tu vida en el bienestar de los demás. Y después agrega un elemento bien interesante, ¿no? Él habla de las huellas de Jesús en ese mensaje, ahí en Primera de Pedro donde estamos leyendo. Va a decir, por un lado, que tenemos que seguir sus pisadas, pero después nos va a decir cuáles son las pisadas de Jesús. Nos va a decir cuáles son sus huellas, y son las huellas en las cuales yo debo caminar. Así es que con esto nosotros podemos hacer un checklist y podemos revisar nuestros pasos. ¿Qué les parece? Son 4 conceptos nomás. ¿Podemos hacerlo? ¿Sí? Ya, ok. Primer paso, primera huella de Jesús. No hizo pecado. ¿Cómo estamos? Y se ríen todavía. No hizo pecado. Así dice el texto. Dice, estas son las pisadas, síganlas. Y lo primero que dice, no hizo pecado. Segundo, no se halló engaño en él. No se halló mentira en su boca. ¿Cómo estamos con ese segundo paso? Bien, bueno. Con eso dijo todo. Bien, no se halló engaño en su boca. Segunda cosa. Tercera
Tercer paso. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Veo rostros inclinándose. Nadie levanta la mano. ¿Qué pasó acá? Cuando le maldecían no respondía con maldición. Tercer paso de Jesús. Cuarto paso de Jesús. Cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba, cuando sufría la amenaza de los demás, ¿no? Él no amenazaba de vuelta, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo creo que Pedro pone intencionalmente esto porque él mismo lo vivió y lo experimentó. Él no está armando un listado, digamos, tan extenso, pero es tremendamente complejo. ¿Quién de nosotros cuando sufre la amenaza de alguien, el ataque de alguien, la agresión verbal de alguien, realmente mantiene el control y el dominio propio y encomienda la causa al que juzga justamente? Puede que hayamos avanzado a un nivel de madurez que nos permita hacer esto, pero ¿no les parece que es algo particularmente difícil también? ¿Bien? 4 pasos. Solamente 4 pasos. Hay muchos más, pero el texto habla de estos 4. ¿Cómo les fue con el checklist? Más o menos, ¿no? Ok, las huellas de Jesús. Entonces, uno se pregunta cuando mira este listado, ¿no? Estos 4 pasos. ¿Podemos seguir sus pasos? ¿Puedo seguirlo? Miro este listado y me miro a mí mismo y miro las debilidades de mi corazón y digo, ¿puedo seguir sus pasos realmente? Es mi anhelo, dice mi hermana, claro. ¿Ven? ¿Podemos seguir sus pasos? Y Pedro está diciendo que sí. Y después va a decir, hay que considerar algo, dice Pedro. Lo puse acá en otra versión, NTV, que es más clara. Él dice así, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Porque lo primero que uno mira cuando revisa ese listado, ¿cómo voy a seguir sus pasos siendo quien soy? Y entonces Pedro provee la solución y dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y esta es la gracia del Señor. Y esto es caminar en la gracia del Señor. Porque si termino leyendo el versículo anterior, entonces no tengo nada que hacer. No puedo seguir los pasos de Jesús, es imposible. Ahora lo increíble de esta historia es que seguir los pasos de Jesús es posible por causa del mismo Jesús. Jesús no solo nos comunicó un mensaje, sino que nos mostró su vida. Y no solo nos mostró su vida, sino que nos dio su vida. Y a causa de eso entonces, cada persona que conoce a Cristo como Señor y Salvador, cae en la gracia del Señor. Y por lo tanto, puede experimentar lo que dice el apóstol Pedro. No se trata, la clave no eres tú, la clave es Jesucristo. La clave es Él. Él cargó nuestras culpas, Él las llevó. La expresión en griego es esta, es como llevar hacia arriba. Él la soportó, le dio soporte, la levantó para llevarla hacia arriba y para llevarla hacia adelante. Eso quiere decir que el compromiso de Jesús no es un compromiso circunstancial. Jesús se comprometió a llevar nuestras cargas y para aquellos que han confiado su vida a Jesucristo, nunca van a ser defraudados. Jesucristo entonces llevó las cargas, lleva las cargas y seguirá llevando las cargas porque Él prometió hacerlo. Esa es la única forma en la que nosotros podemos entonces caminar con Él y seguir sus huellas. Seguimos en los pasos y en las huellas de Jesús porque Él mismo es el que lleva nuestras cargas y nuestro dolor. Es porque Él nos lleva en este caminar. Y cuando habla de pecado, habla de este concepto hamartías en griego que es cerrar al blanco.
que es todo aquello que nos separa de Dios e impide nuestra realización. Ni siquiera es que esté hablando de algo grotesco, está hablando de que equivocamos el blanco. Eso es suficiente para que algo dañe nuestra vida. Sin embargo, la Escritura dice, y Pedro lo dice, el Señor prometió cargar y llevar tu dolor, tu pecado, tu angustia, de tal forma entonces que puedas caminar con Él y efectivamente estar en sus pisadas y estar en sus huellas. Lo que deja entrever el apóstol Pedro es todo el ministerio de Jesús en beneficio de alguien que en realidad le conoce como Señor y Salvador. Hay sustitución, Él toma nuestro lugar, hay expiación, hay pago por el pecado, hay sanidad en Jesucristo. Voy a repetir eso, hay sanidad en Jesucristo. Y hay una sanidad plena, completa. Si nosotros no fuésemos sanados por Jesucristo, ninguno de nosotros pudiese seguir las huellas de Él. Pero hemos sido sanados para caminar con Él. Hemos sido sanados para seguir sus pisadas. Porque finalmente hemos sido llamados a un camino de verdadera libertad. Y la libertad cristiana es seguir caminando en las huellas de Jesucristo. Así es que ahí está. A consecuencia de esto, dice Pedro, y así podemos enfrentar la vida y caminar con Él y seguir caminando en las huellas del Señor, estamos muertos al pecado. Cuando dice que podemos seguir una vida recta, eso es una consecuencia de la justificación. Ahí en griego dice dikaiosune, que significa alguien que ha sido declarado justo ante los ojos de Dios. Sin ese milagro de la gracia, ninguno de nosotros pudiese caminar en los pasos de Jesucristo. La gracia es un milagro y un regalo del Señor, declarado justo ante los ojos de Dios, aunque eres una persona culpable. Y después entonces, dice el apóstol Pedro, a consecuencia de esto, hoy tienes un pastor. Y no se refiere al pastor con minúscula, que soy yo, se refiere al pastor con mayúscula, al único pastor que pastorea nuestras vidas. Se refiere a ese pastor, se refiere a Jesucristo. Hoy tenemos pastor, y usa la expresión episcopos, que significa alguien que supervisa, es decir, alguien que cuida mi vida, se comprometió con mi vida, me está acompañando, me está guiando, me está sosteniendo, está supervisando mi vida. Por eso esa versión lo traduce como guardián, alguien que está cuidando de ti. Algunos ven al Señor a veces como alguien distante, alguien que simplemente está creando sanciones constantes a causa de nuestro pecado, como aquel que simplemente está con acciones punitivas hacia nuestros errores. Y la Escritura me dice lo contrario. La Escritura me dice que en medio de mis debilidades y en la medida que yo voy caminando con el Señor, Él no solamente está conmigo pastoreando mi vida, sino que está cuidando de mi vida. Es el guardián de mi vida. Es el que me sostiene y el que me lleva entonces en un camino donde efectivamente puedo servirle, llamarle y glorificarle. Entonces, me encanta la expresión del apóstol Pedro porque él lo pone en tiempo pasado. Y espero que este sea el pasado de todos. Éramos como ovejas descarriadas. Éramos, ya no lo somos. Éramos ovejas descarriadas. ¿Se acuerdan de dónde lo sacó el Señor? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor. ¿Sí? Éramos ovejas descarriadas. Pero hoy tenemos un gran pastor. Tenemos alguien que cuida de nuestra vida. Ya no somos personas perdidas en medio de la historia. El Señor ha puesto su mirada sobre nosotros. Entonces, quiero que piensen en esto un momento. Vamos a hacer algo diferente. No lo hacemos mucho en las predicaciones acá por la formalidad que tenemos a partir de que estamos proyectando. Pero yo quiero darle un par de minutos para que conversen entre ustedes. Están en familia acá. Quiero que traten de responder esto. ¿Cuál es su ejemplo inspirador favorito en la Biblia? ¿Y por qué? Persona, hombre, mujer que esté en la Biblia. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Y por qué lo es? ¿Sí? Quiero que piensen en esto porque vamos a pensar en la idea de ser ejemplo. ¿Qué le impacta de esa persona? ¿Bien? Tienen 2 minutos. ¿Conversan ahí rápidamente?
Vamos a meter en problema comunicaciones para que comunicaciones intente ver cómo resuelve esto ahora. Y vamos a poner en problema al hermano Javier, que está intentando interpretar todo lo que están diciendo. Todo lo... Bien, pasaron los 2 minutos. A ver, veamos. Vamos a ver cómo le fue. Voy a dar solamente 50 oportunidades. No, no vaya a pasar. Estamos aquí hasta las 5 de la tarde. No. Oye, voy a preguntar uno por grupo. ¿Ah? A ver, por allí, un ejemplo. Pepe. Oh, perdón, acá había levantado la mano acá, hermano. Sí. Job. Ya. David. ¿Y por qué Job? Ah, porque aguantó muchas cosas, dice. Sí, notoriamente. Ya, ok. Bien. Tenemos ahí un ejemplo. Por aquí. Un ejemplo. Vamos. ¿Quién va a ser valiente en este grupito? Su ejemplo favorito de la Biblia. ¿Quién? ¿Walter? Ya. Ah, y tenemos micrófono ahora. No, excelente comunicaciones. Ya. Ya. Ok. Juan. Ah, David. Escuché. Juan, nada que ver. Ya, ok. Muchas gracias, Walter. Ok. ¿Alguien más por acá? Gracias, Alex. Muy bien. Excelente. Qué bueno. Qué voluntario. Ah, el pastor quería decir también que... Pablo le gusta. Ya, ¿y por qué Pablo, pastor? Bueno, porque siendo un judío, ¿Sí? al Señor tomarlo para que él fuera apóstol nuestro, de los gentiles, ¿Sí? era odiado por su propio pueblo y irritado por nosotros los gentiles. Ok, bien. Muchas gracias, pastor. ¿Por allá? Alex estaba levantando la mano, creo. Coincidimos con mi hija, en el mismo personaje. A ver. Del Antiguo Testamento, José. José. Ya. Por su integridad, por creerle a Dios, por haber sido útil en las manos de Dios y a soportar todo el sufrimiento que tuvo, y también porque no se le subió el humo a la cabeza cuando llegó al poder y siguió creyendo, aún cambiando cultura, siguió creyendo en Dios. Ah, grandes motivos, excelente, muy bien. ¿Y alguien por allá? ¿Quién va a ser el valiente? Vamos, vamos, atrévanse. Ah, ya. Gracias, Samuel. Un ejemplo, yo pienso, o sea, yo he elegido 2 personas. No, uno nomás. ¿A uno nomás? Sí. Vale. Si tuviera que decidirme entre esos dos, yo creo que... A ver, voy a decir un nombre porque la verdad que yo soy más memoria teórica.
el rey David. ¿Ya? El rey David, yo pienso que es un ejemplo que no solamente pienso que me impacta a mí personalmente, sino me atrevo a decir que a los creyentes, a la comunidad cristiana, es el hambre del Señor, de saber más de Él, de conocerlo. Entonces, por eso elegí al rey David como ejemplo favorito. Pero, claro, además Jesucristo. Así que sí, aparte de Jesús, por eso. Gracias, muchas gracias, Diego. ¿Bien? ¿Ok? ¿Hay más ejemplos? Vamos a dar la oportunidad a la hermana de Las Condes porque está de visita, por supuesto, y vamos a dar esta excepción, ¿no? Claro que sí. A Esther, a la reina Esther. La reina Esther. Que confiaba en el plan de Dios, que Ok. fue ocupada por el Señor. Con la sabiduría de Dios, esperó el momento propicio para liberar a su pueblo. A Esther. Ok, perfecto, muy bien. Esther es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios, pero sí se menciona la confianza en la providencia divina. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Miren, ¿cuántos personajes más hay? Y algunos que los pasamos por alto. ¿A alguien le cae bien Onesíforo, por ejemplo? ¿No? Bueno, pero busquen la vida de él, po, y lean lo significativo que fue para la iglesia. ¿Sí? Onesíforo, sin él, no sé qué hubiese pasado con la vida, con la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Nombres que pasan a veces desapercibidos, pero que son significativos. Jeremías, ¿perdón? Aquila y Priscila, ya, ok, perfecto. Jeremías, por ejemplo, no escuché a nadie nombrar a Jeremías, pero la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo, creerle al Señor, ¿cierto? Ok, en medio de circunstancias difíciles, ok, hay muchos nombres. La gran mayoría de los nombres en la Biblia, en realidad, son más bien anónimos. Cuando uno mira el Nuevo Testamento y te dice por allí se convirtieron 3.000, se convirtieron 5.000, pero en realidad tú no sabes la vida de esas personas. Nosotros tenemos en realidad muy acotado la historia bíblica. ¿Cuántas personas fueron significativas? La gran mayoría de ellos. Ahora vamos a salir de ese marco bíblico y nos venimos al presente. Hemos visto ejemplos bíblicos que son significativos. La pregunta es para usted ahora. ¿Qué tan significativa e inspiradora y un ejemplo está siendo su vida hoy en el lugar donde el Señor le puso? ¿Lo sabe? Acabas de quedar en evidencia en todo caso. Ahora, solamente el último ejercicio. Espero que sea de confianza con quienes están. Ahí solamente, si se conocen algo, sería bueno que se dijeran qué faltaría. Esto lo hicimos el otro día con la Unión Femenina. ¿Qué faltaría en mi vida o en nuestra iglesia si tú no estuvieras? Quisiera que valoremos lo que cada uno de nosotros puede aportar en la vida cristiana. ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? Tienen entonces 1 minuto más acá. ¿Qué faltaría en mi vida o en la iglesia si tú no estuvieras? ¿Qué te faltaría si esa persona no estuviera? Es bueno que los matrimonios se digan algo en este momento, ¿ah? Los amigos. Puede ser de a 2 o de a 3 también, ¿ah? Para que no queden aisladas algunas personas. Si no se conocen, ahí pueden conocer algo. Esta es la oportunidad de decir algo bonito y de escuchar algo bonito, ¿ah? Esto puede arreglar este domingo de manera increíble, así que aprovechenlo.
Bien, estamos. Pueden seguir conversando en sus casas, por WhatsApp, claro. Una palabra hermosa hoy hace que este domingo sea especial y mañana es feriado, así que se puede aprovechar un combo ahí. Bien. Creo que podríamos terminar la reunión acá, ¿eh? ¿Qué no? Bien, voy a continuar entonces. Piensen en esto que acabamos de hacer. Vidas que inspiran, vidas que son ejemplo, vidas que dejan huella. Nosotros no podemos simplemente dejar que nuestras vidas no signifiquen nada para nadie. La Biblia está diciendo que tenemos un ejemplo maravilloso en Jesucristo, de dejar huellas. Él las dejó, pero las dejó para que nosotros también repliquemos ese mismo ejemplo. Nuestras vidas tienen que dejar huellas para otros. Tenemos que ser significativos e inspiradores para la vida de otras personas. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo Jesucristo. Juan capítulo 13. El apóstol Pablo dijo, imítenme así como yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí, dice la otra versión, como yo de Cristo, ¿cierto? ¿Quién puede decir eso hoy? Imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Esa frase no es una frase en el vacío, es la frase de una convicción, es la convicción de una persona que sabe que está viviendo en la gracia del Señor. Lo sabe que no son sus fuerzas, es la fuerza del Señor en su vida, es la fuerza del Espíritu Santo en su vida. No son sus palabras, es la fuerza de la palabra del Señor en su vida. Imítenme a mí. Creo que hemos perdido profundamente el sentido de responsabilidad de lo que nuestras vidas pueden significar para otros. Personas que dejen huella. ¿Podemos ser personas que dejen huella? La Escritura dice que sí. Imítenme así como yo imito a Cristo. Y en Filipenses dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo, dice Pablo. Miren, sigan mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. ¿Ven? Sigan mi ejemplo. Personas que dejan huella. Espero que crezcamos, que sigamos madurando, que sigamos avanzando en los caminos del Señor, comprendiendo su gracia y dependiendo de su poder, de tal forma que nuestras vidas cuenten, que nuestras vidas dejen huella, que nuestras vidas sean inspiradoras. Todos nosotros hemos sido marcados en algún momento de nuestra vida por alguna persona que nos ha marcado. No estoy hablando directamente del Señor, que eso es obvio que ha marcado nuestras vidas, pero estoy hablando profundamente de personas que han llegado a nuestro corazón, que nos han dicho lo que tenemos que escuchar en un momento determinado. Hemos sido alentados por hermanos y hermanas en tiempos difíciles. En tiempos de angustia hemos recibido la oración, la visita, la palabra, pero también hay gente que sin hablar, con su vida, sus actitudes, sus acciones, nos muestran un modelo a seguir. Tal vez algunos de nosotros hemos dicho, ojalá yo pudiera ser como esa persona. Ojalá entonces yo pudiese caminar y aprender de tal manera que pudiese enseñar como enseña esa persona, que pudiese llegar al corazón de otros como llega esa persona. Todos nosotros hemos sido marcados por alguien. Y creo que no podemos renunciar a que nuestras vidas realmente cuenten. En el Señor tenemos que asumir esta responsabilidad. Yo, usted lo dice para usted mismo, un ejemplo. ¿Puedo ser yo un ejemplo? Una persona que no cumple con ese checklist del apóstol Pedro, ¿puede ser un ejemplo? La gracia del Señor nos sostiene. El poder del Señor está con nosotros. El amor de Cristo está en nuestras vidas. Él nos levantó de la miseria, de las tinieblas en las que estábamos sumergidos. Él nos trajo una vida nueva. En Él hemos experimentado una transformación total de nuestro corazón. No sé si algo pasó ahí, no sé qué pasó. Salió con efectos especiales último, fue impresionante, hasta yo me asusté. Bien, yo, un ejemplo, dice, pregúntese esto, ¿estoy dejando las huellas necesarias para que mi vida sea fuente de inspiración para otros? ¿Estoy haciendo lo necesario?
en la vida de mis hijos, de mis vecinos, de mis amigos, de mi familia? ¿Lo estoy asumiendo o estoy viviendo mi vida nomás? ¿Qué estoy haciendo? Que su vida cuente, que mi vida cuente, que dejemos huella en el nombre del Señor y que el Señor nos guíe con su gloriosa presencia en todo tiempo. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y nos presentamos delante de Él. Señor amado, muchas gracias por este tiempo donde hemos no solamente compartido tu palabra, sino que hemos interactuado en la confianza de saber que estamos en familia, Señor. Tú estás aquí con nosotros, tu Espíritu Santo nos guía, Señor, y nos da la oportunidad de poder reflexionar juntos. Sabemos, Señor, que tú hablas a tu iglesia y esta mañana has hablado a nuestros corazones. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ores profundamente, Padre, en todos los que estamos aquí presentes. Bendícenos, Señor, para buscar de tu presencia. Bendícenos, Señor amado, para asumir la responsabilidad que significa dejar huellas en la vida de otras personas. Que las siguientes generaciones, Señor, puedan recordar nuestras vidas en lo significativo entonces de no solamente hablar de Cristo, sino de tener una vida que dé testimonio vivo de esa transformación que Cristo produce en nosotros. Señor amado, que seamos reconocidos y que seamos recordados como personas que te han amado, como personas que te han buscado, como personas que te han servido. Que nuestras vidas, desde tu misericordia y tu gracia, cuenten para la vida de los demás. Señor, que nuestras vidas dejen huella. Bendícenos y fortalécenos para que así sea. En tu nombre, Señor amado, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Les voy a pedir que se pongan en pie, vamos a cantar al Señor. ¿Bien?